Estoy acompañado por dos ponentes de excepción. En primer lugar, tenemos una hora y en primer lugar, pues el doctor Fernando de la Guía, conocido por todos, especialista en cardiología, también en medicina de familia. Pues ya sabéis que lleva muchos años dedicado a la cardiología clínica y a la cardiología del rendimiento deportivo, director de la clínica REMA en Denia, y además es el actual coordinador, presidente o director del grupo de trabajo de cardiología del deporte. Y nos va a hablar, en primer lugar, de las claves en la interpretación de las ergospirometrías en atletas, lo que debemos de saber. Y después de él, pues el doctor David Domínguez, que es especialista en medicina del deporte y también en medicina interna. Actualmente desempeña su función profesional en el Departamento de Fisiología y Nutrición del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, y además pues, es un especialista del deporte, ha trabajado muchos años para el Fútbol Club Barcelona. Pues nos va a hablar sobre el uso de la ergospirometría como herramienta para optimización del rendimiento. Para finalizar, si tenemos un rato, pues veremos algunos casos clínicos. Así que, sin más dilación, pues por favor, doctor de la Guía. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, a Patri, a Alejandro y a vosotros por estar aquí el sábado, en septiembre, en Valencia, que además ha salido el día mejor que ayer. La verdad es que para los cardiólogos que nos dedicamos al deporte, el estar aquí presentes ya es un éxito. Ya tenemos una mesa, ya empezamos también a tener presencia en el Congreso Nacional, tenemos nuestra reunión y la verdad es que es un tema apasionante porque esta técnica cada vez la empleamos más y esta técnica en deporte tiene un valor realmente muy, muy importante. Cada vez más gente se acerca a nosotros para consultar y yo creo que un consejo que siempre doy yo a los residentes o a los cardiólogos jóvenes que me preguntan es: si tú quieres interpretar ergospirometrías en deportistas, lo primero que tienes que hacer es ser deportista, o por lo menos saber lo que es el deporte, tener un conocimiento del deporte, porque si no te vas a hundir en el fango. O sea, van a empezar a hacerte preguntas, van a empezar a comentarte cosas y tú vas a sentirte cada vez más pequeñito porque saben mucho. Saben mucho. Entonces, una labor muy importante es entrar en el mundo, en ese mundo. Es un mundo tremendo, es un mundo apasionante, pero a la vez también es un mundo que no tiene límite. Y entonces es importante que los cardiólogos, los internistas, los médicos del deporte, los rehabilitadores, cada vez más, que yo siempre lo digo y se lo digo a mi familia, si algún día tengo tiempo me gustaría estudiar el grado del deporte, me encantaría si tuviese tiempo, a lo mejor lo tengo, pero es algo que es multidisciplinar y realmente tenemos que saber de qué va este tema. Y la ergospirometría realmente nos aporta algo muy importante. Lo primero, es una prueba. Es una prueba y por lo tanto nos da diagnóstico. Tenemos que romper el mito que existe de que el deportista es un personaje sano. Vale, puede ser sano o no puede ser sano. Puede tener hipertensión, puede tener hipercolesterolemia, puede ser fumador, puede tener antecedentes familiares, puede tener una lipoproteína elevada y por lo tanto ese mito, hago deporte, estoy sano, no tengo enfermedad, no es así. Por lo tanto, la ergospirometría nos ayuda para hacer un diagnóstico en un deportista que puede tener síntomas o no. Y por otra parte, el punto, según la segunda razón de hacer una ergospirometría a un deportista, es lo que luego mi compañero hablará, es el rendimiento. Mejorar el rendimiento como parte de un programa de entrenamiento. Por otra parte, es gente muy, muy motivada. Cuando viene a nuestra consulta, vienen nerviosos, vienen ansiosos, vienen a tope. Y hay una diferencia entre el deportista recreacional, que entrena 7, 8, 9 días a la semana, ¿vale? Y el deportista de alto nivel. El deportista recreacional viene a nuestras consultas a tope, a full, y el deportista de alto entrenamiento, alto nivel, un DAN, de élite, viene a obtener un certificado o porque es parte del entrenamiento y va a llegar a un volumen, un V2 pico y se acaba. ¿Qué perfil de paciente? Bueno, pues la verdad es que cuando vienen a nuestras consultas lo primero que nos dicen es que vengo a hacerme una prueba de esfuerzo. Les tenemos que decir que no solo es la prueba de esfuerzo, hay otras cosas que todos bien sabemos que tenemos que incluir.
Y el perfil de deportista que viene a nuestras consultas es, uno, el que va a empezar a hacer deporte, quiere saber cómo se encuentra, el que está preparándose para una prueba de cualquier tipo, el que ya es deportista de alto nivel, el que, como hemos visto ahora, por desgracia, ha tenido COVID y no se encuentra igual que estaba anteriormente. Y luego viene que también es muy importante, que es el que se nota algo. Se nota algo como, por ejemplo, esta misma semana, un varón de 47 años, triatleta profesional, y que viene porque dice que se está notando una cosa rara, había estado participando en el Mundial en Finlandia, y viene a mi consulta, se nota una cosa rara, y lo que se nota es que está haciendo episodios de fibrilación auricular, que además lo desencadenamos con el deporte. En unos meses regresa y seguramente se le hará una ablación de venas pulmonares. Por lo tanto, la ergospirometría tiene un valor muy importante en nuestro medio. Tiene un valor muy importante porque no únicamente estamos determinando el consumo máximo de oxígeno, sino que estamos distinguiendo respuestas anormales del ejercicio, ayudamos a hacer un entrenamiento planificado, diferenciamos esa fatiga si es ventilatoria o no es ventilatoria, si es metabólica, si hay causas metabólicas, etcétera. Hacemos una evaluación pronóstica y luego ya, evidentemente, muchísimas más cosas. En nuestro campo, las primeras. Vale, ya tenemos elegida, ya sabemos que al deportista le vamos a hacer una ergospirometría, lo que vimos ayer. No me voy a explayar demasiado, muy importante saber elegir adecuadamente, que no sean pruebas ni muy cortas ni muy largas, por lo que comentamos anteriormente. Yo siempre recomiendo que utilicemos una banda de registro de frecuencia cardíaca, porque evidentemente se mueven mucho, en la bicicleta menos, pero cuando están corriendo sí que se mueven mucho, para hacer una detección adecuada y correcta de la frecuencia cardíaca en todo momento. Pero en un deportista no, y sobre todo en un deportista de élite, en el que evidentemente esas inclinaciones muy pronunciadas pues no está reproduciendo y además está sobrecargando de una manera muy importante las pantorrillas, y esa inclinación, ese agotamiento va a ser no por agotamiento cardiopulmonar, sino muscular. Bien, ¿cuáles son las claves? Bueno, pues las claves, evidentemente, entra el mundo de la fisiología del deporte. Pero yo creo que la base fundamental para diferenciar entre una ergospirometría de un deportista y un no deportista es en el remodelado inducido por el ejercicio que se produce. Y va a ser esta la causa por la que el deportista va a tener un mayor suministro de oxígeno y va a tener unos incrementos más importantes del consumo de oxígeno, y va a estar en relación con la intensidad, la duración y la frecuencia, y va a hacer que un deportista, en comparación con un no deportista, a la misma frecuencia cardíaca, tenga mayores consumos de oxígeno. Y estos mayores consumos de oxígeno, como muy bien sabemos por la ecuación de Fick, como luego veremos, está basada fundamentalmente en el gasto cardíaco. Se van a producir ese remodelado inducido por el ejercicio, es condicionado por esas adaptaciones que todos conocemos, adaptaciones estructurales y sobre todo cambios funcionales. Yo creo que aquí está el meollo, la clave fundamental para poder entender por qué un deportista en comparación con un no deportista obtiene esos consumos tan importantes del consumo de oxígeno, por el aumento importante del llenado diastólico, pero sobre todo por el volumen sistólico. La ecuación de Fick, que ya se comentó el primer día, gasto cardíaco por diferencia arteriovenosa, el gasto cardíaco factor central cardíaco, la diferencia arteriovenosa periférica, pero evidentemente hemos visto que un deportista, la frecuencia cardíaca no se incrementa de manera importante por todos los efectos que sabemos, por tanto, la estrella del deportista es el volumen sistólico. El volumen sistólico va a ser el responsable de que el deportista aumente de manera muy importante esa cantidad de oxígeno que está obteniendo, esa cantidad de oxígeno que llega al músculo y donde la mitocondria, como muy bien se comentó ayer, va a necesitar para poder hacer toda su actividad metabólica. Esta diapositiva me encanta, es una diapositiva antigua donde se ven todos los efectos que se van a producir a nivel cardiovascular como consecuencia del ejercicio. Se ve cómo aumenta la frecuencia cardíaca hasta por 3, el gasto cardíaco, aumenta también la diferencia arteriovenosa por 3, el incremento que se produce de las tensiones, de la sistólica menos de la diastólica, la disminución de las resistencias periféricas totales, el aumento del consumo de oxígeno, pero muy importante, esto es lo que sucede en una persona deportista que está empezando. Como veis, el volumen sistólico llega a un momento que se produce una disminución, y se va a producir la disminución por esta razón, porque hay un menor llenado diastólico, y el deportista
mejora de manera muy importante la función diastólica. Por tanto, la mejora de la función diastólica y la mejora del volumen sistólico son las dos claves, así de una manera sencilla y simple, para entender por qué los deportistas tienen ese consumo de oxígeno tan elevado. Las cardiovasculares, consumo de oxígeno, pulso, frecuencia y presión. Lo más importante, ecuación de Fick, volumen sistólico. La clave en el volumen sistólico. Aumentan el volumen telediastólico y con eso vamos a tener las consecuencias generadas por ese remodelado inducido por el ejercicio. Aquí veis, por ejemplo, dos gráficas. Es lo mismo, varón, 19 años. Además, características basales muy importantes. Uno es un deportista recreacional que, como vemos, lo más importante, lo que yo digo siempre, buscar más que el consumo máximo, el porcentaje sobre el predicho, sobre el previsto de consumo máximo. Fijaros como aquí son casi 3,8 sobre 107 del previsto. En cambio, este es un deportista de alto nivel, compitiendo a nivel profesional, donde alcanza consumos casi de 5 litros, el 147, y la diferencia que vamos a encontrar, el deportista recreacional lo da todo y hace su meseta, el deportista de élite llega al tope y para. Los valores habituales, esta gráfica es por todos conocida, y vemos cómo los deportes de alta resistencia aumentan casi el doble esos consumos máximos de oxígeno. Pero cuidado, son deportistas, suelen estar entrenados y casi todos, cuando acaban la prueba, van a tener un consumo de oxígeno elevado, a diferencia de un paciente sedentario, un paciente cardiópata. El paciente cardiópata, como se vio ayer, los consumos de oxígeno suelen estar bajos. No nos tenemos que engañar de que un paciente deportista, uno de los parámetros que vayamos a ver es el consumo máximo de oxígeno. Habitualmente va a estar por encima del predicho. Por lo tanto, cuidado, ese dato falso, entre comillas, porque podemos tener deportistas con afección cardíaca que tienen un consumo máximo de oxígeno normal, incluso elevado. Como por ejemplo, este deportista es un varón de un máster 50, ciclista, sale 2-3 días a la semana en bicicleta, donde realmente tiene un consumo máximo de oxígeno por encima del previsto para su edad, de 36, movió 256 vatios y luego realmente este deportista empezó con unos síntomas, como luego veremos, y realmente tenía una lesión crítica de la coronaria derecha. ¿Vale? Por lo tanto, cuidado, no nos fijemos solamente en el consumo máximo de oxígeno. Segundo punto, ayer se habló, ¿vale? No voy a extenderme más. El pulso de oxígeno, valor muy importante, sobre todo en cardiopatía isquémica. Bueno, lo que vamos a ver es que depende del consumo de oxígeno y de la frecuencia cardíaca y, en definitiva, del volumen sistólico y de la diferencia arteriovenosa, de un factor central y de un factor periférico. Como vemos, el pulso de oxígeno mantiene una línea rectilínea y un poquito en aumento. Esto es lo habitual que vamos a ver en deportista. Aquí vemos un varón que hace ultra trail. Fijaros qué frecuencia llega, corriendo casi a 16 km por hora y hace un pulso de oxígeno normal. Esto es lo que nos vamos a encontrar habitualmente en deportistas. Fijaros vosotros, consumo de oxígeno, aquí tenemos el previsto, son resultados realmente muy óptimos en todos los sentidos. Pero también podemos encontrarnos deportistas en los que nos suceda esto. Ayer ya se habló. Es una característica típica que puede haber una disminución del pulso de oxígeno a partir del primero y del segundo umbral, que puede darnos información de cardiopatía isquémica. Pero cuidado porque también se ha visto que hay deportistas, sobre todo de alto nivel, en donde este fenómeno también se puede observar y no está relacionado con existencia de cardiopatía isquémica. Por lo tanto, el deportista no lo debemos de considerar como una persona normal de los que vienen a nuestra consulta. Y en este sentido, por ejemplo, tenemos este ciclista, ¿vale?, de 53 años, donde empezó a tener, fijaros, por el tema del COVID, empezó a hacer teletrabajo, empezó a cogerle gusto a la bicicleta, saliendo 3-4 días a la semana, viene un control rutinario y nos presenta un descenso muy marcado del pulso de oxígeno a partir del segundo umbral, dato también muy importante, disminución del gasto cardíaco, en principio con un slop de carga de trabajo completamente normal y el paciente tiene una lesión en la circunfleja proximal. ¿Qué datos en un paciente deportista que sospechemos algo isquémico tenemos que ver? Por una parte, el aplanamiento y el descenso del pulso de oxígeno, el slop de carga de trabajo, que tiene la rápida meseta y el descenso, el consumo máximo de oxígeno, realmente yo lo he puesto aquí, pero en deportistas casi nunca vamos a ver que está por debajo del 50%, y luego lo del recovery delay, de la frecuencia cardíaca tras finalizar la prueba de esfuerzo, que como vemos en este deportista se produce
de manera muy sutil, pero veis cómo al principio se produce ese pequeño recovery delay que nos hace sospechar junto con lo otro que sí que puede tener una afectación isquémica. Y de hecho la tuvo con 53 años. De deportistas de élite, cuidado, porque no todos van a tener este dato. Aquí vemos deportistas en Brasil, el 20% tenían esa alteración, entre comillas, y no tenían problema. Y otros deportistas que además luego a los 90 días se les hizo un cateterismo o un angiotac, se vio que incluso estos deportistas estaban más en forma, hacían un tiempo de ejercicio muchísimo más largo, por lo tanto, cuidado con la interpretación. ¿Por qué se puede producir? Bueno, estos estudios dicen que podría ser una limitación fisiológica del volumen sistólico, que como hemos dicho es la estrella del deportista, o por una limitación del oxígeno a un nivel tisular, a un nivel muscular. Por lo tanto, no se sabe muy bien, pero siempre, como decimos, la prueba de esfuerzo con consumo de gases es integral. Tenemos que ver todas las gráficas. Y este deportista también produce un descenso aquí del pulso de oxígeno, pero realmente no tiene recovery delay, tiene unos datos realmente todos muy normales, pero como es pediatra, está en un hospital grande, se hace a los 10 días un angiotac y el angiotac sin lesiones coronarias. Por lo tanto, es de los que podríamos decir que puede ser un falso positivo. Vale. Punto importante, la frecuencia cardíaca. Cuidado con hacer los programas de entrenamiento solo con datos de frecuencia cardíaca. Todos sabemos que está el umbral de Conconi, donde se produce esa meseta que corresponde habitualmente con el umbral anaeróbico. La frecuencia cardíaca es muy importante, nos va a servir mucho, pero la frecuencia cardíaca nos viene muy bien cuando hacemos pruebas de esfuerzo, porque gracias a las pruebas de esfuerzo con consumo de gases obtenemos umbrales y cada deportista tiene su zona de entrenamiento. Por lo tanto, olvidarnos de la fórmula tradicional de 220 menos la edad, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de deportistas, los datos los tenemos que obtener a través de los valores que obtenemos en la prueba de esfuerzo con consumo de gases. El índice cronotrópico es otro punto importante, porque el índice cronotrópico, cuando hacemos la prueba de esfuerzo, lo podemos además relacionar con los consumos de oxígeno. Lo normal, aproximado de 1, lo anormal, una incompetencia cronotrópica por debajo de 0,8, pero los deportistas, los atletas bien preparados, vamos a encontrar que puede ser muy típico encontrar valores por debajo de 0,8 y no significa que sea patológico, no significa que el deportista tenga una incompetencia cronotrópica. Bien, la presión arterial, la respuesta que vamos a tener, lo normal por encima de 210, por encima de 190 en mujeres, eso es una respuesta hipertensiva. Pues los deportistas que realizan ejercicios con altas cargas de entrenamiento, vamos a encontrar, como ejemplo en este estudio, donde casi el 45 o 43% de varones tuvieron respuesta hipertensiva y casi el 30% de las mujeres también. Por lo tanto, cuidado con hacer un diagnóstico de hipertensión en deportistas de alto nivel, porque muchas veces es una respuesta adaptativa este estudio con más de 7.500 deportistas, indexando la tensión arterial, intentaron ver un poquito más allá, no solamente con el dato de presión arterial sistólica, sino que además lo relacionaron con el MET, y lo que se vio es que si había una pendiente por encima de la mediana, sí que se vio que había un más índice, más posibilidades de mortalidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ahí tenéis el artículo, está publicado recientemente en el Europeo de Preventiva, donde lo que hay que hacer es hacer la relación entre presión arterial sistólica y los METs. Ahí están los datos, no los he puesto, ahí tenéis la referencia y con eso podéis ver si realmente la respuesta que ha tenido el deportista es excesiva o no. Vale. ¿Qué pasa a nivel ventilatorio? Ayer la reserva respiratoria, ¿vale? Lo normal es que esté entre 15 y 20, pero los deportistas muy preparados van a alcanzar valores muy por debajo, incluso negativos, como vimos ayer, ¿vale? Se produce porque tienen mayores volúmenes pulmonares. La eficiencia ventilatoria, dato normal del SLOP, por debajo de 35. Es importante, por lo tanto, ser cuidadoso con esta medición. ¿Por qué se produce? Bueno, pues hay varias hipótesis. La hipótesis que cada vez tiene más potencia es que estos deportistas están hiperventilando cuando llegan a la máxima carga de trabajo, están hiperventilando de una manera muy importante y están produciendo esos falsos datos de problemas de ineficacia ventilatoria. Que estos deportistas en los que veamos que ese SLOP
está por encima de 34 o 35, debería calcularse desde el inicio de la carga de ejercicio, desde el inicio hasta el nadir de esta variable. Vale, ¿cuál es el nadir de esta variable? Bueno, esto es importante porque este también es un artículo recientemente publicado este mismo año y ya nos están diciendo cómo tenemos que hacer desde el inicio del ejercicio y nunca calcular hasta el final, hasta el momento de la recuperación. Ellos nos dicen que lo mejor es calcular hasta el segundo umbral. Pero incluso en deportistas en los que el resultado se nos vaya mucho más por encima de 34, 35, incluso 37, se publica este estudio, también importante, publicado también en el europeo de este mismo año, con un volumen de pacientes importante, deportistas, fijaros 521, el 63%, 2/3 son de resistencia, donde fijaros los datos como el 38% más en mujeres, las mujeres hiperventilan más al final del ejercicio, el 38% de mujeres y el 30% de varones obtienen un resultado por encima de 30. Fijaros cómo no es desdeñable el resultado de más de 34 y al final lo que nos están diciendo es que lo ideal para interpretar es obtener ese slope, la medición desde el inicio del ejercicio hasta el nadir. Bueno, ¿cuál es el nadir? Bueno, el nadir está aproximadamente a la altura del primer umbral. Le vamos con el metabolismo e intercambio que pasa en el deportista. Bueno, cuando hace el deporte vamos a obtener estas gráficas, aumento del consumo de oxígeno, aumento de la producción de CO2, donde obtenemos los primeros umbrales, el primer y el segundo umbral, ¿vale? Donde obtenemos el consumo máximo de oxígeno, donde obtenemos la meseta, que es uno de los criterios de maximalidad, ¿vale? Ahí el consumo de oxígeno ya se mantiene estable. En esta primera fase, por debajo del primer umbral, predomina el metabolismo aeróbico oxidativo. La producción de lactato en este punto se mantiene cerca, como vimos ayer, de los niveles de reposo, se elimina al mismo ritmo que se produce por el sistema de tamponamiento. A partir del segundo umbral ya está predominando de manera clara todo el metabolismo anaeróbico y aquí ya la producción de lactato aumenta de manera muy importante porque ya empieza a pasar a la sangre, ¿vale? Esto es lo que se produce a nivel metabólico. Y ahí tenemos la zona de transición aeróbica-anaeróbica, que en un deportista es muy, muy importante. ¿Qué es lo que vamos a ver en el metabolismo e intercambio gaseoso de un deportista? Bueno, lo primero que vamos a ver es una nueva variable, que la verdad es que es interesante porque nos sirve para el rendimiento del deportista. Esto es publicado también recientemente, donde lo que nos indican que hay una variable que es un parámetro que es el cálculo del consumo máximo de oxígeno en el umbral anaeróbico en relación con el volumen máximo predicho del deportista. Lo que se ve que de forma normal ese valor se encuentra entre 45 y 65 y en los deportistas de resistencia de alto nivel está por encima de 80. Pacientes que tienen este ratio muy por debajo de 45 son pacientes que suelen tener una cardiopatía estructural, algún tipo de enfermedad cardiovascular y se interpreta porque el umbral anaeróbico se está produciendo en unas fases mucho más tempranas de todo el metabolismo oxidativo. Y además esto nos serviría para esta gente que nos viene a la consulta contándonos que se fatigan mucho antes con una escalera, con 4 pasos y nos están indicando que realmente se fatigan. Con este cálculo, con este parámetro, la verdad es que es muy eficaz porque es sencillo de utilizar, donde vemos cómo los deportistas de élite lo tienen por encima de 80, a partir de ese momento es cuando se aumenta la liberación de catecolaminas, por debajo de ese punto es donde un deportista puede hacer actividad sin fatiga cardiorrespiratoria y casi todos los artículos nos indican que puede ser un marcador muy útil en cálculo para evaluación de la condición física. Aquí, por ejemplo, tenemos una chica de 53 años, post-COVID, donde vemos cómo hacemos el cálculo del ratio 16 y el predicho es de 25, tiene un valor de 64, cuando la prueba de esfuerzo anterior era de 69, se ve un empeoramiento que podría explicar el por qué tiene este problema. O un tenista profesional donde tiene un ratio por encima de 80, en este caso de 84. Vale. Y otro dato importante, no medido habitualmente por nosotros en deportistas por la dificultad de colocarle un pulsioxímetro, es la hipoxemia que se produce por el ejercicio. Se ve que al final
de la prueba de esfuerzo, si pudiésemos estar calculando, porque claro, con el movimiento es difícil, van a tener hipoxemias muy marcadas que las diferencian de otro tipo de población. Vale. Por lo tanto, ¿qué 5 conclusiones podríamos decir para diferenciar entre un deportista y un no deportista? Por lo primero, lo que os he dicho anteriormente, la prueba de esfuerzo nos da información diagnóstica y de rendimiento. Olvidarnos de las pruebas de esfuerzo tradicionales. Las pruebas de esfuerzo en deportistas preparados nos dan muchísimas diferencias y esas diferencias siempre están en relación con la fisiología del deporte, lo que hemos dicho anteriormente. El dato que yo creo que es un ratio que es importante a considerar, que es ese ratio entre el consumo de oxígeno en el umbral anaeróbico y el predicho, en el máximo, el V2 máximo en el predicho, es un marcador útil que nos puede ser de eficacia. Muestran muchas diferencias y si yo tuviera que resaltar algunas de ellas son el mayor gasto cardíaco, que implica mayor volumen sistólico, que es el papel estelar que tiene el deportista, la recuperación más rápida de la frecuencia cardíaca, el mayor consumo de oxígeno que tienen, mayor prevalencia de la hipoxemia arterial inducida por el ejercicio y la menor reserva respiratoria. Evidentemente, hay mucha diferencia entre esta prueba de esfuerzo de esta señora, ¿vale?, y esta prueba de esfuerzo de esta señora, pero como veis, la base de todas estas pruebas reside en la realización de una ergospirometría. Muchas gracias.